Daremos lectura al estudio 4 del libro El erotismo de George Bataille. El enigma del incesto. Este estudio retoma sin variaciones importantes el artículo publicado en el número 44 de enero de 1951 de la revista Critique, bajo el título El incesto, el pasaje animal del hombre. El problema del incesto es lo que trata de resolver la voluminosa obra de Claude Lévi-Strauss, publicada en 1949, con el título algo hermético Estructuras elementales del parentesco. El problema del incesto se plantea, en efecto, en el ámbito de la familia, siempre es un grado o más precisamente una forma de parentesco lo que decide que se prohíban las relaciones sexuales o el matrimonio entre dos personas. Recíprocamente, lo que da sentido a la determinación del parentesco es la posición de los individuos el uno con respecto al otro, desde el punto de vista de las relaciones sexuales. Estos no pueden unirse, aquellos sí, y por fin determinando el vínculo de primazgo representa una indicación privilegiada, a menudo incluso con exclusión de cualquier otro matrimonio. De entrada, al considerar el incesto llama nuestra atención el carácter universal de su prohibición. Bajo una forma u otra, la conoce toda la humanidad, aunque varían sus modalidades. En un lugar, la prohibición afecta a determinada clase de parentesco, como por ejemplo al primazgo de los hijos nacidos respectivamente del padre y de la hermana. Al contrario, esta es, en otro sitio, la condición privilegiada del matrimonio, pero los hijos de dos hermanos o de dos hermanas no pueden unirse. Los pueblos más civilizados se ceñirán a las relaciones entre padres e hijos, entre hermano y hermana. Pero por regla general, entre los pueblos primitivos encontramos a los diversos individuos repartidos en categorías diferenciadas que deciden cuáles son las relaciones sexuales prohibidas o prescritas. Por otra parte, debemos considerar dos situaciones distintas en la primera, que Lévi-Strauss estudia bajo el título Estructuras elementales del parentesco. La modalidad precisa de los lazos de sangre fundamenta las reglas que determinan al mismo tiempo que la ilegitimidad, la posible del matrimonio. En la segunda, que el autor designa, pero no desarrolla en la obra publicada, bajo el nombre de estructuras complejas. La determinación del cónyuge se confía a otros mecanismos económicos o psicológicos. Permanecen las categorías, pero si bien algunas siguen siendo objeto de prohibición, ya no es la costumbre la que se decide en la cual de ellas se ha de ser elegida la esposa, sino estrictamente al menos preferentemente. Esto nos aleja de una situación que conocemos por experiencia, pero Lévi-Strauss opina que las prohibiciones no pueden considerarse por separado y que su estudio no puede disociarse del de los privilegios que las completa. Esta es probablemente la razón por la cual el título de su obra evita la palabra incesto y designa, si bien de forma algo oscura, el sistema indisociable de las prohibiciones y privilegios, de las oposiciones y de las prescripciones. Las respuestas sucesivas al enigma del incesto. Lévi-Strauss opone al estado natural la cultura, más o menos del mismo modo que se suele oponer el hombre al animal. Esto le lleva a decir que la prohibición del incesto, se entiende que al mismo tiempo piensa en las reglas de la exogamia que la completan, constituye el proceso fundamental por el cual, pero sobre todo en el cual se funda el paso de la naturaleza a la cultura. ¿Habría así el horror de que sentirnos ante el incesto? Un elemento que nos designa como hombres, y el problema que se deriva de ello sería el del hombre mismo. En cuanto añade a la animalidad lo que tiene de humano, por consiguiente, todo lo que somos estaría en juego en la decisión que nos opone a la vaga libertad de los contactos sexuales, a la vida natural e informulada de los animales. Puede ser que tras la fórmula se vislumbre la ambición extrema que vincula al conocimiento el deseo que tiene el hombre de revelarse a sí mismo, asumiendo de este modo lo posible del universo. Cabe incluso que, ante una exigencia de tanto alcance, Lévi-Strauss se declare incompetente y recuerde la modestia de su propósito. Pero la exigencia, o bien el movimiento que se da en cualquier actividad del hombre,
no siempre puede limitar y, una forma privilegiada, el empeño por resolver el enigma del incesto es ambicioso. Su intención es develar lo que nunca se propuso más que oculto. Nunca se propuso sin más que oculto. Además, si algún proceso propició antaño el paso de la naturaleza a la cultura, la búsqueda que finalmente desvela su sentido ha de suponer un interés excepcional. Es verdad, en verdad, inevitablemente pronto debemos darnos motivos para la humanidad. Claude Lévi-Strauss se ve incitado a referirnos los pasos en falso de los que le precedieron por esta vía. No son alentadores. La teoría finalista da a la prohibición el sentido de una medida eugénica. Se trata de poner a la especie a salvo de los efectos de los matrimonios consanguíneos. Este punto de vista tuvo ilustres defensores como Louis H. Morgan. Su difusión es reciente. En ninguna parte aparece, dice Lévi-Strauss, antes del siglo XVI, pero sigue vigente. Hoy nada es más común que la creencia en el carácter degenerado de los hijos de un incesto. La observación no ha confirmado en nada lo que únicamente funda un sentido primario, mas la creencia que sigue viva. Para algunos la prohibición del incesto no es sino la proyección o el reflejo en el plano social de los sentimientos o tendencias que explican suficientemente por la naturaleza del hombre, una repugnancia instintiva, dicen. A Lévi-Strauss le resulta fácil demostrar al contrario, como también se denuncia en el psicoanálisis la universal obsesión, reflejada en los sueños o los mitos, por las relaciones incestuosas. Si no fuera así, ¿por qué se expresaría de modo tan solemne la prohibición? Este tipo de explicaciones tiene una debilidad de fondo. La reprobación que no existía en el animal se ha dado históricamente, como resultado de los cambios que fundaron la vida humana, y no está simplemente en el orden de las cosas. A esta crítica responden en efecto explicaciones históricas. McLennan y Spencer vieron en las prácticas exogámicas la determinación por el uso de las costumbres de las tribus guerreras, entre las cuales el rapto era el medio normal de obtener esposas. Durkheim vio en el tabú de la sangre del clan para con sus propios miembros y por ende de la sangre menstrual de las mujeres, la explicación de la prohibición por la que éstas son vedadas a los hombres de su clan y la ausencia de prohibición cuando se trata de hombres de otro clan. Tales interpretaciones pueden ser lógicamente satisfactorias, pero su defecto estriba en que las conexiones así establecidas son frágiles y arbitrarias. A la teoría sociológica de Durkheim sería posible añadir la hipótesis psicoanalítica de Freud. Se sitúa en el origen del paso del animal al hombre en un pretendido asesinato del padre por los hermanos. Según Freud, los hermanos celosos entre sí siguen manteniendo la prohibición que el padre les había hecho de acostarse con su madre o sus hermanas, las cuales se reserva para sí. A decir verdad, el mito de Freud introduce la coyuntura más descabellada, sin embargo, tiene la ventaja sobre la explicación del sociólogo de ser una expresión de obsesiones vivas. Lévi-Strauss lo dice de una forma muy acertada. Da cuenta con éxito no del inicio de la civilización, sino de su presente. El deseo por la madre o por la hermana, el asesinato del padre y el arrepentimiento de los hijos no corresponden sin duda a ningún hecho o conjunto de hechos que preocupen en la historia en un lugar dado, pero traducen quizá de forma simbólica un sueño a la vez permanente y antiguo, y el prestigio de ese sueño, su poder para modelar, sino lo que sepan los pensamientos de los hombres, proviene precisamente de que los actos que evoca nunca fueron cometidos, porque la cultura se ha puesto a ellos siempre. Sentido limitado de las aparentes distinciones entre matrimonios prohibidos y matrimonios lícitos. Para ir más allá de estas breves soluciones, unas brillantes y otras triviales, es necesario ser lento y tenaz. Nunca hay que dejarse desalentar por los datos inextricables, que no tienen a primera vista más que el sentido inhumano de un rompecabezas.
Se trata en efecto de un inmenso rompecabezas, sin duda, uno de los enigmas más oscuros que jamás se haya tenido que elucidar. Interminable y, por lo demás, justo es decirlo, espantosamente aburrido. Las 2/3 partes más o menos del voluminoso libro de Levi-Strauss se dedican al examen minucioso de las múltiples combinaciones que la humanidad arcaica ideó para resolver un problema, el de la distribución de las mujeres, cuya situación es lo que había que despejar al final de un embrollo totalmente absurdo. Desgraciadamente no puedo evitar entrar aquí en dicho embrollo. Para el conocimiento del erotismo es importante que salgamos de una oscuridad que hizo que su sentido fuera difícil de penetrar. Los miembros de una misma generación, dice Levi-Strauss, se hallan igualmente divididos en dos grupos. Por una parte, los primos, de cualquier grado, que se llaman entre sí hermanos y hermanas, primos paralelos, y por otra parte los primos nacidos de colaterales de sexo diferente, de cualquier grado, que se nombran con términos especiales entre los cuales el matrimonio es posible, primos cruzados. Tal vez, para empezar, la definición de un tipo simple y que resulta fundamental, pero cuyas numerosas variables plantean infinitas preguntas. El tema dado es una estructura de base, en esta es una estructura de base, es ya de por sí un enigma. ¿Por qué nos dicen establecer una barrera entre primos nacidos de colaterales del mismo sexo y nacidos colaterales de sexo diferente cuando la relación de proximidad es la misma en ambos casos? No obstante, en el paso de uno a otro, radica toda la diferencia entre el incesto caracterizado. Los primos paralelos se asimilan a los hermanos y hermanas, y las uniones no sólo posibles, sino incluso la más recomendada de todas, puesto que los primos cruzados se designan bajo el nombre de cónyuges potenciales. La distinción es incompatible con nuestro criterio biológico del incesto. Naturalmente, se complican en todos los sentidos y a menudo parece que se trata de elecciones arbitrarias e insignificantes. No obstante, entre la multitud de las variantes, hay una discriminación que adquiere un valor privilegiado. No solo es bastante común que el primo cruzado tenga privilegios sobre el paralelo, sino también el primo cruzado matrilineal sobre el patrilineal. Preciso lo más simplemente que pueda. La hija de mi tío paterno es mi prima paralela. En este mundo de estructuras elementales del que nos seguimos ocupando, hay muchas posibilidades para que no pueda casarme con ella ni conocerla sexualmente de algún modo lícito. La equiparo con mi hermana y le doy el nombre de hermana, pero la hija de mi tía paterna, la hermana de mi padre, que es mi prima cruzada, difiere de la de mi tío materno, que es igualmente mi prima cruzada. Llamo a la primera patrilineal y matrilineal a la segunda. Tengo, evidentemente, posibilidades de poder casarme libremente con una u otra. Esto se practica en muchas sociedades primitivas. Cabe además, en este caso, que la primera nacida de mi tía paterna sea también hija de mi tío materno. Este tío materno, en efecto, puede perfectamente haberse casado con mi tía paterna. En una sociedad en que el matrimonio entre primos cruzados no está sujeto a ninguna determinación secundaria, cosa que suele ocurrir, en cuyo caso, digo, mi prima cruzada es bilateral. Pero también cabe que el matrimonio con tal o cual de estas primas cruzadas se me prohíba como incesto. Algunas sociedades prescriben el matrimonio con la hija de la hermana del padre, lado patrilineal, y lo prohíben con la hija del hermano de la madre, lado matrilineal, mientras que en otras partes ocurre lo contrario. Pero la situación de mis dos primas no es igual. Tengo muchas posibilidades de ver erguirse la prohibición entre la primera y yo, pero hay menos si mi voluntad es unirme con la segunda. Si se considera, dice Levi-Strauss, la distribución de estos dos tipos de matrimonio unilateral, se consta que el segundo tipo prevalece con mucho sobre el primero. He aquí, pues, en primer lugar, ciertas formas esenciales de consanguineidad, que son la base de la prohibición o de la prescripción del matrimonio. Ni qué decir tiene que al precisar así los términos, más bien se ha espesado la niebla.
No solo es formal y carente de sentido la diferencia entre estas formas distintas de parentesco, no solo estamos lejos de la clara especificidad que opone a nuestros progenitores y a nuestras hermanas al resto de los hombres, sino que estas formas tienen, según los lugares, un efecto o el contrario. En principio, tendemos a buscar en la especificidad de los seres en cuestión, en su situación respectiva, en el sentido de las conductas morales, en sus relaciones y en la naturaleza de dichas relaciones. La razón de la prohibición que los afecta, pero ésta nos invita a apartarnos en el camino, es propio. Levi-Strauss dijo hasta qué punto es desconcertante para los sociólogos una arbitrariedad tan acusada. Difícilmente le perdonan al matrimonio entre primos cruzados que después de plantearles el enigma de la diferencia entre hijos de colaterales del mismo sexo y colaterales de sexos diferentes, añadan el misterio suplementario de la diferencia entre la hija del padre y de la madre, y la hija de la hermana del padre. Pero en realidad, si el autor muestra así el carácter inextricable del enigma, es con el fin de resolverlo mejor. Se trata de descubrir en qué plano unas distinciones en principio carentes de interés tienen no obstante consecuencias. Si algunos efectos difieren, según en este juego una u otra de las categorías, aparecerá el sentido de las distinciones. Levi-Strauss mostró en la institución arcaica del matrimonio el papel de un sistema de intercambio distributivo. La adquisición de una mujer era el de una riqueza, e incluso era su valor sagrado. El reparto de las riquezas constituidas por el conjunto de mujeres planteaba problemas vitales, a los que tenían que responder reglas. Aparentemente, una anarquía parecida a la que reina en las sociedades modernas no hubiera podido resolver aquellos problemas. Solo unos circuitos de intercambio en el que los derechos estén determinados de antemano puedan desembocarse, bastante mal a veces, pero en general bastante bien, en la distribución equilibrada de las mujeres para proveer a los hombres. Las reglas de la exogamia, el don de las mujeres y la necesidad de una regla para repartirlas entre los hombres. Nos cuesta trabajo someternos a la lógica de la situación primitiva, en el relajamiento en que vivimos en este mundo de numerosas e indefinidas posibilidades, no podemos presentarnos la tensión inherente a la vida en grupos restringidos, separados por la hostilidad. Es preciso un esfuerzo para imaginar la intranquilidad a la que responde la garantía de la regla. Por eso, debemos evitar imaginar tratos parecidos a aquellos de que hoy son objetos las riquezas. Hasta en los peores casos, la idea sugerida por una fórmula como matrimonio por compra está muy alejada de una realidad primitiva en la que el intercambio no tenía como hoy el aspecto de una operación restringida únicamente sometida a la ley del interés. Claude Lévi-Strauss ha vuelto a situar la estructura de una institución como el matrimonio en el movimiento global de intercambios que rige en la población primitiva. Nos remite a las conclusiones del admirable Essai sur le don. En este estudio, hoy clásico, escribe Mauss, se propuso mostrar, en primer lugar, que el intercambio se presenta en las sociedades primitivas no tanto en forma de transacciones como de dones recíprocos, y en segundo lugar que estos dones recíprocos ocupan un lugar mucho más importante en las sociedades en las que se muestra, y por fin, que esta forma primitiva de los intercambios no tiene una única ni esencialmente un carácter económico, sino que nos coloca ante lo que llama acertadamente un hecho social total, es decir, dotado de un significado a la vez social y religioso, mágico y económico, utilitario y sentimental, jurídico y moral. Un principio de generosidad rige estas clases de intercambios.
que siempre tienen un carácter ceremonial. Algunos bienes no pueden destinarse a un consumo libre o utilitario, suelen ser bienes de lujo. Aún hoy, estos últimos sirven fundamentalmente para la vida ceremonial. Se reservan para regalos, recepciones, fiestas. Así ocurre entre otros con el champán. El champán se bebe en ciertas ocasiones en las que, según las reglas, se ofrece. Por supuesto, todo el champán que se bebe es objeto de transacciones. Las botellas se pagan a los que las producen, pero en el momento en el que se bebe, el que lo ha costeado solo se bebe en parte. Este es, al menos, el principio que rige el consumo de un bien cuya naturaleza es el de la fiesta, cuya sola presencia designa un momento diferente de otros, totalmente distinto de otro momento cualquiera, de un bien que, por otra parte, para responder un deseo profundo debe o debería correr a raudales más exactamente, sin tasa ni medida. La tesis de Levi-Strauss está inspirada en tales consideraciones. El padre que se casase con su hija, el hermano que desposase a su hermana serían similares al poseedor del champán que nunca invitase a sus amigos, que se bebiese el contenido de su bodega en solitario. El padre ha de introducir la riqueza que es su hija y el del hermano a la respectiva hermana en un circuito de intercambios ceremoniales. Debe darla como regalo, pero el circuito supone un conjunto de reglas admitidas en un medio dado como lo son unas reglas de juego. Claude Lévi-Strauss pone de manifiesto el principio de las reglas que rigen este sistema de intercambios, que se sale en parte del interés escrito. Los regalos, escribe, se intercambian en el caso como bienes equiparables o son recibidos por los beneficiarios, con tal de que éstos procedan a una ocasión ulterior a unos contrarregalos cuyo valor a menudo excede el de los primeros, pero que a su vez dan derecho a recibir más tarde nuevos dones, que superan la suntuosidad de los anteriores. De aquí debemos retener principalmente el hecho de que la finalidad manifiesta de estas operaciones no es la de obtener un beneficio o ventajas de naturaleza económica. A veces la ostentación de generosidad llega hasta el punto de destruir los objetos ofrecidos. La destrucción pura y simple impone evidentemente un gran prestigio. La producción de objetos de lujo, cuyo verdadero sentido es honrar a quien los posee, los recibe o los da. Es en sí, además, destrucción del trabajo útil. Es lo contrario del capitalismo, que acumula los resultados del trabajo para crear nuevos productos. La consagración de ciertos objetos a los intercambios ceremoniales los retira del consumo productivo. Hay que subrayar este carácter opuesto al del espíritu mercantil, al regateo y al cálculo del interés. Si se quiere hablar del matrimonio por intercambio, el mismo matrimonio por compra participa de este movimiento, no es más que una modalidad, dice Lévi-Strauss. De este sistema fundamental analizado por Mauss, tales formas de matrimonio están ciertamente alejadas de aquellas en que nosotros, que queremos una elección libre por ambas partes, vemos el carácter humano de las uniones, pero tampoco rebajan a las mujeres al nivel del comercio y del cálculo, las sitúan en el plano de las fiestas. El sentido que tiene una mujer dada en matrimonio se asemeja, en el fondo, al del champán en nuestras costumbres. En el matrimonio, dice Lévi-Strauss, las mujeres no figuran en primer lugar como signo de valor social, sino como estimulante natural. Malinowski incluso mostró que después del matrimonio en las islas Trovinant, el pago del mapula representa, por parte del hombre, una contraprestación destinada a compensar los servicios futuros prestados por la mujer en forma de gratificaciones sexuales. Las mujeres aparecen así esencialmente dedicadas a la comunicación, entendida en el sentido fuerte de la palabra, en el sentido de la efusión. Debe ser, por consiguiente, objeto de generosidad por parte de los padres que dispongan de ellas. Estos deben darlas, mas en un mundo en que todo acto generoso contribuye al circuito de la generosidad general, yo recibiré si doy a mi hija otra mujer para mi hijo, o
para mi sobrino. Se trata, en suma, a través de un conjunto ilimitado fundado en la generosidad de comunicación orgánica previamente acordada como lo son los múltiples movimientos de un ballet o de una orquestación. Lo que se niega en la prohibición del incesto es consecuencia de una afirmación. El hermano que da a su hermana niega menos el valor de una unión sexual con ésta, que le es cercana de lo que afirma el valor superior del matrimonio, que unan a esta hermana con otro hombre o a él mismo con otra mujer. Hay una comunicación más intensa o de cualquier modo más amplia en el intercambio basado en la generosidad en que en el inmediato voy a repetir esa parte. Hay una comunicación más intensa o de cualquier modo más amplia en el intercambio basado en la generosidad que en el inmediato disfrute. De una forma más precisa, la festividad supone la introducción del movimiento, la negativa a replegarse sobre sí, negando pues el valor supremo al cálculo del avaro. Por lógico que sea, la relación sexual misma a la comunicación y movimiento, su naturaleza es la de la fiesta y, por ser esencialmente comunicación, provoca desde un primer momento un movimiento hacia afuera. En la medida en que se afecta el violento movimiento de los sentidos, exige un distanciamiento de una renuncia, el paso atrás a falta de la cual nadie podría saltar tan lejos. Pero el distanciamiento mismo exige una regla que organice y asegure la no interrupción de los saltos de un punto a otro. Ventaja real de ciertas relaciones de parentesco en el plano del intercambio a través del don. Levi-Strauss, bien es cierto, no insiste en este sentido. Al contrario, insiste en un aspecto muy diferente de valor de las mujeres, compaginable tal vez, aunque netamente opuesto, a saber su utilidad material. Se trata, en mi opinión, de un aspecto secundario, sino en el funcionamiento del sistema, donde suele prevalecer lo material, al menos en el juego de las pasiones que originalmente ordena su movimiento. Pero si este aspecto no tuviera en cuenta, no sólo no se vería el alcance de los intercambios efectuados, sino que la teoría de Levi-Strauss no encajaría y no aparecerían en su totalidad las consecuencias prácticas del sistema. Esta teoría no es, hasta ahora, más que una brillante hipótesis seductora, si bien queda por hallar el sentido de estos mosaicos de prohibiciones varias, el sentido que puede tener la elección entre formas de parentesco cuya diferencias son aparentemente insignificantes. A lo que precisamente se ha dedicado Levi-Strauss es a esclarecer los diversos efectos que sobre los intercambios tienen las diferentes formas de parentesco. Al querer dar de este modo a su hipótesis una base sólida, consideró oportuno apoyarse en el aspecto más tangible de los intercambios cuyos movimientos fue siguiendo. Al aspecto seductor del valor de las mujeres del que hablé en primer lugar, del que habla el propio Levi-Strauss sin insistir, se opone en efecto el interés material, calculable en servicios, que para el marido representa la posesión de una mujer. No cabe negar este interés y no creo, en efecto, que soslayándolo se pueda seguir adecuadamente el movimiento de los intercambios de mujeres. Intentaré más adelante conciliar la evidente contradicción entre ambos puntos de vista. El modo de ver que propongo no es inconciliable, ni mucho menos con la interpretación de Levi-Strauss, pero he de subrayar primero el aspecto que él mismo subraya. Como a menudo se ha señalado, dice, el matrimonio en la mayoría de las sociedades primitivas, así como también, aunque en menor grado en las clases rurales de nuestra sociedad, presenta una importancia económica. La diferencia entre el estatuto económico del soltero y del hombre casado en nuestra sociedad se reduce casi exclusivamente al hecho de que el primero tiene que renovar más frecuentemente su vestuario,
Muy distinta es la situación de los grupos donde la satisfacción de las necesidades económicas descansa enteramente en la sociedad conyugal y en la división del trabajo entre los sexos. No solo el hombre y la mujer no tienen la misma especialización técnica y dependen por consiguiente el uno del otro para la fabricación de los objetos necesarios para las tareas diarias, sino que se dedican a la producción de tipos distintos de alimento, una alimentación completa y sobre todo regular. Depende, pues, de esta verdadera cooperativa de producción que constituye el matrimonio. Esta necesidad de casarse en que se encuentra un hombre joven entraña en cierto sentido una sanción. Si una sociedad organiza mal el intercambio de las mujeres, se sigue un verdadero desorden. Por eso, de un lado, la operación no debe dejar al azar, implica reglas que aseguren la reciprocidad. De otro modo, por perfecto que sea un sistema de intercambios, no puede resolver todos los casos. Surgen desaciertos y alteraciones frecuentes. La situación de partida es siempre la misma y define la función que el sistema debe garantizar en todas partes. Por supuesto, el aspecto negativo no es más que el aspecto rudimentario de la prohibición. En todas partes es importante definir un conjunto de obligaciones que ponga en marcha los movimientos de reciprocidad o de circulación. El grupo en cuyo seno se prohíbe el matrimonio evoca enseguida la noción de otro grupo, en cuyo seno el matrimonio es, según los casos, simplemente posible o inevitable. La prohibición del uso sexual de la hija o de la hermana obliga a dar en matrimonio la hija o a la hermana a otro hombre y al mismo tiempo crea un derecho sobre la hija o la hermana de este último, de modo que todas las estipulaciones negativas de la prohibición tienen una contrapartida positiva. De ahí que, a partir del momento en que me prohíbo el uso de una mujer que se vuelve disponible para otro hombre, hay, en alguna parte, un hombre que renuncia a una mujer, la cual se vuelve, por este hecho, disponible para mí. Fraser fue el primero en ver que el matrimonio de los primos cruzados resulta de forma simple y directa, y por un encadenamiento natural del intercambio de las hermanas con vistas a los intermatrimonios, pero a partir de ahí no supo dar una explicación general, y los sociólogos no adoptaron unos conceptos que sin embargo eran satisfactorios. Mientras que en el matrimonio de primos paralelos el grupo no pierde ni adquiere, el matrimonio de primos cruzados acarrea el intercambio de un grupo a otro. En efecto, en condiciones corrientes la prima no pertenece al mismo grupo que su primo. Así, se construye una estructura de reciprocidad según la cual el grupo que ha adquirido debe devolver y el que ha cedido puede exigir. Los primos paralelos entre sí provienen de familias que se hallan en la misma posición formal, que es una posición de equilibrio estática, mientras que los primos cruzados provienen de familias que se hallan en posiciones formales antagonistas, es decir, en un desequilibrio dinámico unos respecto a otros. Así, el misterio de la diferencia entre los primos paralelos y los cruzados se resuelve en la diferencia entre una solución favorable al intercambio y otra en la que tendría a ganar el estancamiento. Pero en esta simple oposición solo tenemos una oposición dualista, y se dice que el intercambio es restringido. Si están en juego más de dos grupos, pasamos al intercambio generalizado. En el intercambio generalizado, un hombre A se casa con una mujer B, un hombre B con una mujer C, un hombre C con una mujer A. Naturalmente puede ampliarse el sistema. Estas condiciones diferentes, del mismo modo que el cruce de los primos, daba la forma privilegiada del intercambio. El matrimonio de los primos matrilineales proporciona, por razones de estructura, posibilidades abiertas de encadenamiento infinito. Basta, dice Lévi-Strauss, que un grupo humano proclame la ley del matrimonio con la hija del hermano de la madre para que se organice entre todas las generaciones y entre todos los linajes un amplio círculo de reciprocidad, tan armonioso e
ineluctable como las leyes físicas o biológicas, mientras que el matrimonio con la hija de la hermana del padre no puede extender la cadena de las transacciones matrimoniales, no pueden alcanzar de manera viva un fin siempre vinculado a la necesidad del intercambio, de la extensión de las alianzas y del poder. Sentido secundario del aspecto económico de la teoría de Levi-Strauss. No puede sorprendernos el carácter ambiguo de la doctrina de Levi-Strauss. Por una parte, el intercambio, o mejor dicho, el don de las mujeres, pone en juego los intereses de quien da, pero solo da una condición de un desquite. Por una parte, se funda en la generosidad. Esto responde al doble aspecto del don-intercambio, de la institución a la que se dio nombre el potlatch. El potlatch es a la vez la superación de la culminación del cálculo. Es de lamentar que tal vez Levi-Strauss haya puesto tan poco énfasis en la relación del potlatch de las mujeres con la naturaleza del erotismo. La formulación del erotismo implica una alternancia de la atracción, del horror y de la afirmación y de la negación. Es cierto que a menudo el matrimonio parece ser lo opuesto al erotismo, pero lo juzgamos así a causa de un aspecto tal vez secundario. Cabe pensar que en el momento en que se establecieron las reglas que dictaminaron estas barreras y su derogación, determinaban de verdad las condiciones de la actividad sexual. Aparentemente el matrimonio es la supervivencia de un tiempo en que las relaciones sexuales dependieron esencialmente de aquellas reglas. Un régimen de prohibiciones y de derogación de la prohibición respecto de la actividad sexual se habría formado en todo su rigor si desde un principio hubiera tenido más un fin de que el establecimiento material de un hogar. Todo parece indicar que el juego de las relaciones se contempla en estos reglamentos. De otro modo, ¿cómo explicar movimientos contra natura de la renuncia de los parientes cercanos? Se trata de un movimiento extraordinario que confunde la imaginación de una especie de revolución interna cuya intensidad debió de ser grande, puesto que el pavor embarga los espíritus con solo pensar en un incumplimiento. Este es el movimiento que probablemente está en el origen del potlatch de las mujeres, es decir, de la exogamia, el don paradójico del objeto de la codicia. ¿Por qué se habría impuesto con tanta fuerza y en todas partes una sanción de la prohibición y no se hubiera puesto a un impulso difícil de vencer como es el de la actividad genésica? Recíprocamente, ¿no fue designado a la codicia el objeto de la prohibición por mero hecho de la prohibición? ¿No fue al menos al principio? Al ser la prohibición de la naturaleza sexual, parece que subrayó el valor sexual de un objeto, o, más bien, dio valor erótico a dicho objeto. Ahí está justamente lo que opone el hombre animal. El límite opuesto a la libre actividad otorgó un valor nuevo al irresistible impulso animal. La relación entre el incesto y el valor obsesivo de la sexualidad para el hombre no aparece tan fácilmente, pero este valor existe y debe ciertamente vincularse con la existencia de las prohibiciones sexuales consideradas en general. Este movimiento de reciprocidad me parece incluso esencial en el erotismo. Siguiendo a Levi-Strauss, también me parece que es el principio de las reglas de intercambio ligadas a la prohibición del incesto. El vínculo entre el erotismo y estas reglas es a menudo difícil de captar porque estas últimas tienen como objeto el matrimonio y, como dije antes, el matrimonio y el erotismo a menudo se oponen. El aspecto de asociación económica con miras a la reproducción ha llegado a ser el aspecto dominante del matrimonio. Ahí donde funcionan las reglas del matrimonio puede haber tenido como primer objeto el curso entero de la vida sexual, pero finalmente ya no pertenece a que tengan otro sentido que el reparto de las riquezas. Las mujeres han ido tomando el sentido restringido de su fecundidad y de su trabajo. Pero esta evolución contradictoria estaba dada de antemano. La vida erótica no pudo ser regulada más que durante un tiempo.
las reglas al fin tuvieron como resultado expulsar al erotismo fuera de las reglas. Una vez disociado el erotismo del matrimonio, este cobró un sentido ante todo material, cuya importancia subraya la razón con razón Lévi-Strauss. Las reglas que apuntan al reparto de las mujeres objeto de codicia fueron las que aseguraron el reparto de las mujeres fuerza de trabajo. Las propuestas Lévi-Strauss solo muestran un aspecto particular del paso del animal al hombre, que hay que considerar en su conjunto. La doctrina de Lévi-Strauss parece responder con inesperada precisión a las principales cuestiones planteadas por los extraños aspectos que la prohibición del incesto suele tener en las sociedades primitivas. No obstante, la ambigüedad de la que hablé restringe, si bien no su alcance lejano, al menos su sentido inmediato. Lo esencial aparece como una actividad de intercambios, un hecho social total, en el que está en juego la totalidad de la vida. A pesar de ello, la explicación económica sigue, por así decirlo, de principio a fin, como si pudiera mantenerse sola. No es mucho menos mi intención oponerme en principio, pero de entrada la actividad económica y no las determinaciones de la historia se da como base de las reglas del incesto. Concedo que el autor, si bien no explicitó el aspecto contrario, hizo él mismo las reservas necesarias, mas queda por observar desde la cierta lejanía la totalidad reorganizándose. El propio Lévi-Strauss sintió la necesidad de una visión de conjunto, la ofrece en últimas páginas del libro, pero allí no podemos encontrar más que una indicación. Lleva el análisis del aspecto aislado con una especie de perfección, pero el aspecto global en el que se inserta el aspecto aislado permanece simplemente esbozado. Puede deberse al horror por la filosofía que reina sin duda por buenos motivos en el mundo del saber. Sin embargo, me parece difícil abordar el paso de la naturaleza a la cultura ateniéndose a los límites de la conciencia objetiva, que aísla y abstrae sus visiones. Sin duda el interés de estos límites se advierte en el hecho de hablar no de la animalidad, sino de la naturaleza, no del hombre, sino de la cultura, lo cual implica ir de una visión abstracta a otra, excluyendo el momento en que la totalidad del ser es involucrada en un cambio. Me parece difícil captar esta totalidad en un estado o en estados numerados sucesivamente, y el cambio dado con el advenimiento del hombre no puede aislarse del devenir del ser en general. De lo que está en juego el hombre y la animalidad se oponen en un desgarramiento que expone la totalidad del ser desgarrado. En otras palabras, no podemos aprehender al ser más que en la historia, en los cambios, en los pasos de un estado a otro, no en los estados sucesivos considerados aisladamente. Al hablar de naturaleza de cultura, Lévi-Strauss juxtapuso abstracciones, mientras que el paso animal al hombre implica no sólo los estados formales, sino el movimiento en el que se opusieron. La especificidad humana. Pese a la remota fecha del acontecimiento, la oposición entre el animal y el hombre se revela evidentemente con la aparición del trabajo, de ciertas prohibiciones aprehensibles histórica, aunque subjetivamente, así como de permanentes repugnancias y de náuseas invencibles. Postula un hecho poco cuestionable. El hombre es el animal que no acepta simplemente, que niega lo que la naturaleza le da. Así, cambia el mundo exterior natural, extrae de él herramientas y objetos fabricados que componen un mundo nuevo. El mundo humano, paralelamente, el hombre se niega a sí mismo, se educa, rehúsa, por ejemplo, dar la satisfacción de sus necesidades animales, el libre curso al que el animal no ponía trabas. También es preciso conceder que las dos negaciones que hace el hombre están ligadas. La negación del mundo dado y de la propia animalidad. No nos atañe dar prioridad una a otra, investigar si la educación, que aparece en forma de prohibiciones religiosas,
es consecuencia del trabajo o si el trabajo es consecuencia de una mutación moral, pero en cuanto aparece el hombre hay por un lado trabajo y por otro negación mediante prohibiciones de la animalidad del hombre. El hombre niega esencialmente sus necesidades animales y a este punto se refirieron en su mayoría las prohibiciones cuyas vías que nunca se mencionan. Bien es cierto que la etnografía trata del tabú de la sangre menstrual, volveremos sobre ello, pero en rigor solo la Biblia da forma particular, la de la prohibición de la desnudez. A la prohibición general de la obscenidad, al decir que Adán y Eva supieron que estaban desnudos, pero nadie habla del horror de los excreta, que es un horror esencialmente propio del hombre. Las prescripciones que atañen a nuestros excrementos no son objeto por parte de los adultos ni de ninguna reflexión, ni siquiera se citan entre los tabúes. Existe, pues, una modalidad del paso del animal al hombre tan radicalmente negativa que nadie habla de ella. No la consideramos como una de las prohibiciones religiosas del hombre, aun cuando entre estas incluimos los tabús más absurdos. Sobre este punto la negación es tan perfecta que consideramos inoportuno descubrir y afirmar que ahí hay algo digno de atención. Para simplificar, no hablaré ahora del tercer aspecto de la especificidad humana, que atañe al conocimiento de la muerte. Para simplificar, no hablaré ahora del tercer aspecto de la especificidad humana que atañe al conocimiento de la muerte. Solo recordaré de este propósito que este concepto poco discutible pasó del animal al hombre. Es en principio el de Hegel. No obstante, Hegel, que insiste en el primer y en el tercer aspecto, evita el segundo, obedeciendo él mismo al no hablar de ellas. Las mismas prohibiciones perdurables que todos atacamos. Es menos grave de lo que parece en un primer momento, pues estas formas elementales de la negación de la animalidad vuelven a encontrarse en formas más complejas, pero tratándose precisamente del incesto, podemos dudar que sea razonable soslayar la banal prohibición de la obscenidad. La variabilidad de las reglas del incesto y el carácter generalmente variable de los objetos de la prohibición sexual. ¿Cómo podríamos incluso dejar de definir el incesto a partir de allí? No podemos decir esto es obsceno, la obscenidad es una relación, no hay obscenidad como hay fuego o sangre, sino como hay, por ejemplo, ultraje al pudor. Esto es obsceno si alguien lo ve y lo dice, no es exactamente un objeto, sino una relación entre el objeto y la mente de una persona. En este sentido podemos definir situaciones tales en las que determinados aspectos sean o al menos parezcan obscenos. Estas situaciones son, por lo demás, inestables, siempre suponen elementos mal definidos o si tienen alguna estabilidad, ésta no deja de ser arbitraria. Asimismo, los arreglos con las necesidades de la vida son numerosos. El incesto es una de esas situaciones que sólo existen arbitrariamente en la mente de los seres humanos. Esta representación es tan necesaria, tan poco evitable que, si no pudiéramos alegar la universalidad del incesto, no podríamos mostrar fácilmente el carácter universal de la prohibición de la obscenidad. El incesto es el primer testimonio de la conexión fundamental entre el hombre y la negación de la sensualidad o de la animalidad carnal. El hombre nunca consiguió excluir la sexualidad más que de forma superficial o por falta de vigor individual. Incluso los santos tienen al menos tentaciones. Contra esto no podemos hacer nada más que reservar ámbitos de los que la actividad sexual no tenga cabida.
Así es, como hay lugares, circunstancias, personas reservadas, todos los aspectos de la sexualidad son obscenos en dichos lugares, en estas circunstancias o en relación con estas personas. Estos aspectos, así como los lugares, circunstancias y personas, son variables y siempre arbitrariamente definidos. Así, la desnudez no es obscena en sí, ha llegado a serlo en casi todas partes, pero de forma desigual. De lo que habla el Génesis, por un deslizamiento del lenguaje, es de la desnudez, vinculando al paso del animal al hombre del nacimiento del pudor, que no es, dicho con otras palabras, más que el sentimiento de la obscenidad. Pero lo que ofendía el pudor, pero lo que ofendía el pudor a principios de nuestro siglo ya no choca hoy, o choca menos. La relativa desnudez de las bañistas es aún chocante en las playas españolas, mas no en las playas francesas. Pero en una ciudad, incluso en Francia, el traje de baño desagrada a mucha gente. Asimismo, el escote, incorrecto al mediodía, es correcto por la noche. Y la desnudez más íntima no es obscena en la consulta de un médico. En estas mismas condiciones, las reservas con relación a la persona son inestables. En principio, limitan a las relaciones del padre y el de la madre, y la inexcusable vida conyugal, los contactos sexuales de las personas que conviven. Pero al igual que las prohibiciones que atañen a los aspectos de las circunstancias y los lugares, estos límites son muy inciertos y variables. En primer lugar, la expresión que conviven sólo es admisible con una condición que no se precise de ningún modo. Volvemos a encontrar en este campo tanta arbitrariedad y tanto acomodo. Cuando tomamos por objeto la desnudez, hay que insistir en particular en la influencia del bienestar. El desarrollo de Lévi-Strauss expone con bastante claridad el papel que éste juega. El límite arbitrario entre parientes permitidos y parientes prohibidos varía en función de la necesidad de asegurar circuitos de intercambios. Cuando estos circuitos organizados dejan de ser útiles, se reduce la situación incestuosa. Si ya no está en juego la utilidad, los hombres terminan por desentenderse de los obstáculos cuya arbitrariedad se ha vuelto chocante. En contrapartida, el sentido general de la prohibición sale reforzado en función de su carácter estabilizado. Su valor intrínseco se hace entonces más patente. Cada vez que es conveniente, por lo demás, el límite puede ampliarse de nuevo. Así ocurría en los procesos de divorcio de la Edad Media, en que teóricos incestos sin relación con el uso servían de pretexto para la disolución legal de matrimonios entre príncipes. De cualquier modo, siempre se trata de oponer al desorden animal el principio de la humanidad cabal. A esta se le ocurre un poco lo que a la dama inglesa de la época victoriana, que simulaba creer que la carne y la animalidad no existían. La plena humanidad social excluye radicalmente el orden de los sentidos, niega su principio natural, rechaza lo dado y sólo admite el espacio de una casa ordenada, arreglada, a través de la cual se desplazan respetables personas, al mismo tiempo ingenuas e inviolables, tiernas e inaccesibles. En este símil no sólo se da el límite que establece la reserva de la madre respecto al hijo o de la hija respecto al padre, es generalmente la imagen, o el santuario, de esta humanidad asexuada, la que levanta sus valores fuera del alcance de la violencia y de la inmundicia de las pasiones. La esencia del hombre se da en la prohibición del incesto y el don de las mujeres, que es la consecuencia. Volvamos al hecho de que estas consideraciones no se oponen en absoluto a la teoría de Lévi-Strauss, la idea de una negación extrema, en el extremo de lo posible, de la animalidad carnal se sitúa incluso de forma indefectible en la confluencia de las dos vías en que se adentró Lévi-Strauss, en que, más precisamente, se adentró el propio matrimonio. En un sentido, el matrimonio aúna el interés y la pureza, la sensualidad y la prohibición de la sensualidad, la generosidad y la avaricia, pero sobre todo su movimiento inicial lo sitúa en el extremo opuesto.
El del don, Lévi-Strauss arrojó plena luz en este punto. Analizó de tal manera estos movimientos que en sus conceptos vemos claramente lo que es la esencia del don. El don en sí es en sí la renuncia, es la prohibición del goce animal, del goce inmediato y sin reserva. El caso es que el matrimonio no es tanto asunto de los cónyuges como del donador, de la mujer, del hombre, padre, hermano, que podía haber gozado libremente de esa mujer, su hija, su hermana, y que la da. El don que hace de ella tal vez sea el sustitutiva del acto sexual, pero de todos modos la exuberancia del don tiene un sentido cercano, el de un gasto de recursos, al del propio acto, más la renuncia fundada en la prohibición y que permitió esta forma de gasto es lo único que posibilitó el don, aun cuando el acto sexual, el don alivia, ya no es en ninguna medida del modo en que la animalidad se libera, y la esencia de la humanidad radica en esta superación. La renuncia del pariente cercano, la reserva del que se prohíbe aquello mismo que le pertenece, define la actitud humana, contrapuesta a la voracidad animal. Subraya recíprocamente, como dije antes, el valor seductor de su objeto, pero contribuye a crear el mundo humano donde el respeto, la dificultad y la reserva prevalecen sobre la violencia. Es el complemento del erotismo, donde el objeto prometido a la codicia adquiere un valor más fuerte. No habría erotismo si no existiera como contrapartida un respeto por los valores prohibidos. No habría pleno respeto si la desviación erótica no fuera posible y seductora. Sin duda, el respeto no es más que el rodeo de la violencia. Por un lado, el respeto constituye el ámbito en que se prohíbe la violencia. Por otro, abre la violencia a una posibilidad de irrupción incongruente en unos ámbitos en que ya dejó de ser admitida. La prohibición no suprime la violencia de la actividad sexual, sino que abre al hombre disciplinado una puerta a la que no puede acceder la animalidad, la de la transgresión de la regla. El momento de la transgresión o del erotismo libre, por una parte, y por otra la existencia de un ámbito en que la sensualidad no es aceptable, son los aspectos extremos de una realidad en la que abundan las formas inmediatas. El acto sexual no suele tener el sentido de un crimen, y el lugar en que sólo los maridos llegados de fuera pueden tocar a las mujeres del país correspondiente a una situación muy antigua. En general, el erotismo moderado es objeto de tolerancia, y la condena de la sexualidad, aun cuando parece rigurosa, se ciñe a las apariencias, siendo admitida la transgresión siempre que ésta no se dé a conocer. Sin embargo, sólo los extremos tienen pleno sentido. Lo que importa esencialmente es que existe un ámbito, por limitado que sea, donde el aspecto erótico es impensable, y momentos de transgresión en que, como contrapartida, el erotismo tiene valor de una inversión radical. Esta oposición extrema sería, por lo demás, inconcebible si no recordáramos el cambio incesante de las situaciones. Así la parte del don del matrimonio, puesto que el don se vincula a la fiesta y que el objeto del don siempre es un lujo, la exuberancia, la desmesura, subraya un aspecto de la transgresión ligado al tumulto de la fiesta. Pero este aspecto ciertamente se ha desdibujado. El matrimonio es un compromiso entre la actividad sexual y el respeto. Tiene cada vez más el sentido de este último, el momento del casamiento. El paso ha conservado algo de la transgresión que es en principio, pero la vida conyugal se difumina en el mundo de las madres y de las hermanas y neutraliza de algún modo los excesos de la actividad genésica. En este movimiento, la pureza fundada por la prohibición, la pureza que es propia de la madre, de la hermana, se transfiere poco a poco, en parte, a la esposa convertida en madre. Así el estado matrimonial reserva la posibilidad de proseguir una vida humana
en el respeto de las prohibiciones opuestas a la libre satisfacción de las necesidades animales. Fin del capítulo 4. El enigma del incesto. Daremos lectura al estudio 4 del libro El erotismo de George Bataille. El enigma del incesto. Este estudio retoma sin variaciones